Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con un poco de lo que estábamos platicando en la clase pasada acerca de los fundamentos, en particular enfocándonos en lo que es la relación entre la matemática y la lógica, entre la práctica de la matemática y la práctica de la lógica, que como les comentaba, pues es una historia que tomó mucho tiempo, que la matemática no siempre se hizo de la manera en la que la hacemos ahora, ni la lógica, y de alguna manera surge esta pregunta de si la lógica es parte de la matemática o la matemática es parte de la lógica. Y como va ocurriendo en la historia, es que una va complementando a la otra y viceversa. Y entonces entre las dos, en este proceso de sistematización y de tener una metodología que de alguna manera nos lleve a tener conceptos claros y bien definidos para que la matemática sea una ciencia ya completamente formal, y la lógica pueda auxiliar a la matemática y otras disciplinas en estos procesos de formalización, pues en ese proceso en el que se tienen que ir ayudando la una a la otra. Entonces, ¿cómo es que ocurre esto? Bueno, por ahí de mediados del siglo XIX, George Boole intenta hacer lo que es una matematización de la lógica. O sea, se conoce la lógica, se sabe que hay estos silogismos, estas derivaciones, como les había contado, de qué se sigue de qué, pero se necesita más precisión. O sea, si no tenemos como una forma más precisa de determinar las cosas, pues corremos riesgos, ¿no? Corremos riesgos que en matemáticas no nos gustan, por ejemplo, riesgos de imprecisiones o riesgos de falsedades, riesgos de contradicciones y ese tipo de cosas. Entonces, George Boole lo que hace es que define estas funciones que se les conocen como funciones booleanas, pero claro, en ese momento la noción de función como la conocemos ahora, que vamos a adentrarnos más en ello a lo largo del curso, en la definición formal de función, y lo van a utilizar muchísimo en cálculo y en geometría, no se conoce de tal forma, pero se puede hablar de una especie de correspondencia, una función como una regla de correspondencia, una manera de asociar, digamos, ciertos números con otros números. Y estas funciones booleanas pues son funciones que lo que hacen es que toman un cierto conjunto, en ese momento, digamos, un conjunto no está bien formalizado, pero una clase de ciertos objetos abstractos, y les asocian dos valores. Son funciones que van hacia el conjunto que tiene los elementos 0 y 1, o verdadero y falso, si quieren, o 0 por falso y 1 por verdadero. Y a cada proposición, en el caso de que tengamos un conjunto de proposiciones, le va a asignar uno de estos valores. Entonces estas funciones lo que hacen es eso, asignar solamente uno de dos posibles valores. Entonces él genera estas funciones, él las describe de cierta manera. Un ejemplo muy claro son las tablas de verdad. Las tablas de verdad que nos dicen cuando dos proposiciones o más de dos proposiciones combinadas con las conectivas lógicas son verdaderas, que nos dicen, por ejemplo, que la conjunción es verdadera cuando los dos conjuntos son verdaderos, o que la disyunción es verdadera si uno de los dos es verdadero. Todas estas cosas que hablamos en la primera clase se pueden representar en unas tablitas de verdad, algunos de ustedes las habrán visto en el bachillerato. Esas son funciones booleanas, porque solamente tenemos dos valores, 0 y 1, que asignamos a cada una de las fórmulas que vamos obteniendo mediante en este caso, la concatenación de conectivas lógicas en lógica de primer orden. Pero bueno, entonces George Boole define estas funciones y de nuevo lo que intenta es matematizar la lógica, y tenemos una lógica que ya está claramente determinada en términos de verdad o falso, en términos de dos valores, en términos de 1 o 0. Y bueno, más adelante llega Frege, Gottlob Frege. O sea, este trabajo lo hace Boole o sea, el trabajo cumbre es el Mathematical Analysis of Logic, que es algo que escribe en 1847, o sea, les digo, ¿no? Es más o menos como mediados del siglo XIX. Y después llega Frege, y lo que Frege intenta hacer, o sea, en este momento lo que está ocurriendo es que hay una que se le conoce como la crisis de los fundamentos. Hay una especie de crisis porque como se venía haciendo la matemática, ya se entendía más o menos la noción de axioma y todas estas cosas,
pero lo que pasa con la geometría euclidiana, que era como el paradigma de cómo se hacía matemática, que partía de 5 postulados, ¿no? Entonces tenemos los 5 postulados euclidianos, y en particular el quinto de los postulados dice que cuando tenemos una recta y un punto afuera de la recta, por ese punto pasa una y solo una paralela a la recta inicial. Entonces este postulado, el quinto postulado, no parecía ser tan evidente como los anteriores. Y lo que ocurrió fue que Riemann, Gauss, Lobachevsky, matemáticos muy famosos, se pusieron a tratar de demostrar la negación del quinto postulado de Euclides. Cuando ellos hacen esto, cuando empiezan a tratar de probar la negación, de lo que se dan cuenta es de que no solamente es falso, no es que sea falso o que sea verdadero, es que es verdadero esta proposición que dice que si tienes una recta y un punto, por ese punto pasa una única paralela a la recta, que es lo que se conoce como el quinto postulado de Euclides. Más allá de ser falso o verdadero, es verdadero en un cierto contexto, en el contexto de la geometría del plano, en el contexto de la geometría euclidiana, pero al tratar de negar el postulado, lo que pasa es que surgen nuevas geometrías, y entonces viene la geometría riemanniana, la geometría hiperbólica, vienen otras geometrías en donde las cosas que eran verdaderas en esta geometría tradicional ya no son verdaderas y viceversa. Entonces, por un lado está eso, por un lado está que en la matemática también están pasando cosas que nos hacen sospechar de aquello que creíamos verdadero y sobre todo autoevidente. Luego está por otro lado el surgimiento del análisis. El análisis ya se conocía la recta real. Pero si recuerdan, yo les platicaba la vez pasada aquello de los hoyos en la recta real, ¿no? De que mucho tiempo se creyó que la recta continua estaba solamente constituida por números racionales, o sea, números que se pueden escribir de la forma P entre Q, donde P y Q son enteros y Q es distinto de cero. Entonces se creía que la recta era eso y de pronto se dieron cuenta que no. Y entonces empiezan a surgir estas nociones que van a ver ustedes en cálculo 1, de límite, de infinito, pero sobre todo la noción de infinito. La noción de infinito es muy complicada porque no la podemos de alguna manera asimilar, o sea, no podemos imaginar o concebir lo que es ser infinito. Entonces es un concepto que parece no estar bien definido en términos de qué tanto entendemos que una cosa sea infinita, más allá de poder describir que es algo que no se termina nunca. Y bueno, eso les genera mucho conflicto, y en particular Frege está preocupado pues, por definir estos conceptos, por definir los conceptos de infinito y por definir conceptos como el de límite, y también por la forma en la que se viene haciendo matemáticas que permite que ocurra algo como el surgimiento de las geometrías no euclidianas, ¿no? Que nos dice que una verdad que se tomaba por evidente resultó no ser tan verdadera, o no ser verdadera en cualquier caso, sino ser verdadera de acuerdo a ciertas hipótesis. Entonces lo que Frege intenta hacer es fundamentar la matemática, y para fundamentar la matemática, pues él intenta empezar por la aritmética, porque pues es lo más natural, ¿no? Empezar por los números naturales, por los números de la forma 0, 1, 2, 3, 4, sin los que sirven para contar. Entonces en esta labor de formalización, de fundamentación de la aritmética, lo que Frege trata de hacer es reducir la aritmética a verdades puramente lógicas. Y para reducir la aritmética a verdades puramente lógicas, tiene que formalizar primero la lógica, porque la lógica tampoco está formalizada. Entonces, por ahí de 1879, lo que hace Frege es diseñar, construir todo un sistema, que de nuevo es una especie de matematización de la lógica, en la cual lo que nos da es la primera formalización de la lógica de segundo orden. O sea, lógica en la cual ya podemos cuantificar, ya tenemos no solamente proposiciones, no solamente predicados, sino que tenemos cuantificación sobre predicados. De nuevo, si me estoy poniendo muy digamos, técnica con el asunto de la lógica, no se preocupen, van a ir, es como cualquier otro lenguaje. En la medida en la que uno lo va hablando, lo va escuchando y lo va manejando, pues se va volviendo más fluido, ¿no? Entonces, no se preocupen si no queda todo completamente claro, porque se va a ir poco a poco asentando, ¿no? Y bueno, una vez que tiene este aparato de la lógica de segundo orden ya formalizada, que requería para la formalización de la aritmética, para reducir los enunciados de la aritmética a enunciados puramente lógicos, escribe lo que son los fundamentos de la aritmética.
en los fundamentos de la aritmética vienen lo que hoy se conoce como los axiomas de Peano, que son los axiomas sobre los que en realidad son de Dedekind, pero bueno, sobre los que se construyen pues todas las verdades acerca de los números naturales. Y en los fundamentos de la aritmética, pues Frege lo que está haciendo es enlistando las propiedades, llevándolo todo a definiciones sin apelar a nada que no sea una verdad lógica. Y en una de esas verdades, en una de esas leyes que él necesita para este proyecto de fundamentación, pues hay un problema. Hace una afirmación, a esta ley se le conoce como la ley básica número 5, y no nos vamos a meter mucho en eso porque nos vamos a desviar y nos va a tomar tiempo que no tenemos. Pero el chiste es que cuando está haciendo esta formalización y utiliza esta ley básica número 5, pues entonces Russell se da cuenta de que Bertrand Russell se da cuenta de que hay una paradoja, de que esta formalización que hace Frege está muy bien y de alguna manera proporciona fundamentos lógicos para la matemática, bueno, en particular para la aritmética, y la idea es de ahí construir el resto de la matemática, en particular llegar a una formalización del análisis en el que conceptos como el infinito, conceptos como el del límite ya no sean tan complicados, y cae pues en esta cosa, ¿no? Era una ley que sonaba muy natural y no tenía mayor problema, pero entonces Russell, cuando lee estos fundamentos, se da cuenta de que, pues por más natural que sonara y todo, como no hay un dominio de discurso controlado, podemos tener cosas muy grandes, y cuando tenemos cosas muy grandes, lo que ocurre es que esto nos puede llevar a paradojas. Y entonces vamos a escribir lo que es la paradoja de Russell. La paradoja de Russell la vamos a escribir con lenguaje lógico, formal, y luego la explico un poco. Entonces la paradoja de Russell dice que para todo x, si tenemos que x está en relación con algún otro elemento, digamos en la relación phi, esto va a ocurrir si y solo si phi también es una propiedad que aplica para x con respecto a x, perdón, si no es el caso que phi aplica para x con respecto a x. Esta es la paradoja de Russell, y de nuevo la vamos a leer como para todo x está relacionado con y bajo la relación phi, si y solo si no es el caso que x esté relacionado con x bajo la relación phi. Esa es la manera en la que la vamos a leer. Una manera muy común de platicar esta paradoja es la que se conoce como la paradoja del barbero. Hay varias formas de presentarla, pero la del barbero creo que es la más famosa. No sé si alguna vez la hayan escuchado. Y la idea es que hay un pueblo en algún lugar de Arabia, me parece, en el cual hay un barbero que tiene la siguiente propiedad. La propiedad es que el barbero rasura a todos aquellos que no se rasuran a sí mismos. Entonces tenemos que el barbero rasura a todos aquellos que no se rasuran a sí mismos. Entonces vamos a escribirlo. Entonces esto quiere decir que para toda P, donde P es un poblador de este lugar del que estamos hablando, vamos a tener que la relación phi, que vamos a describir como es rasurado por, vamos a ponerlo, es rasurado por, vamos a poner, esta es la relación, ¿no? Entonces, para todo phi, vamos a ver que es rasurado por x, es rasurado por el barbero, si y solo si x no es rasurado por sí mismo, ¿no? Y así lo escribimos. Entonces tenemos esta relación, la relación que nos dice que para todo P, le puse P y luego acá le puse X, vamos a poner P y P. Recuerden que P es un poblador, ¿no? Y entonces tenemos este pueblo en el cual hay este barbero que rasura a todos los que no se rasuran a sí mismos, y lo podemos escribir así: para todo poblador de este lugar,
P es rasurado por el barbero si y solo si P no es rasurado por P. O sea, si P no se rasura a sí mismo. Y entonces la pregunta que nos surge es, ¿qué pasa con el barbero? ¿No? ¿Cuál es? Porque el barbero también vive en el pueblo, entonces también le tiene que aplicar esta ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el barbero? Y entonces con el barbero, fíjense que esto es lo que pasa, ¿no? Cuando lo formalizamos, cuando sustituimos el barbero por este poblador, porque el barbero también es un poblador de ese lugar, tenemos que el barbero es rasurado por, ¿no? Esta es la relación, es rasurado por, y como en este caso el barbero es el poblador, pues el barbero, ¿no? Entonces el barbero es rasurado por el barbero, si solo si no es el caso que el barbero es rasurado por el barbero, ¿no? Entonces lo que tenemos es que el barbero es rasurado por el barbero, si y solo si el barbero no es rasurado por el barbero. Y entonces esta es la paradoja, porque tenemos una contradicción, ¿no? O sea, ¿quién rasura al barbero? Por un lado, si el barbero no se rasura a sí mismo, entonces él tiene la propiedad de no rasurarse a sí mismo, por lo tanto tiene que ser rasurado por el barbero. Pero si el barbero es rasurado por el barbero, entonces se rasura a sí mismo. Por lo tanto, no tiene la propiedad, y eso quiere decir que no debe de ser rasurado por el barbero. Entonces tenemos esta paradoja que se deriva de uno de los principios estos que está tratando de utilizar Frege para formalizar la aritmética primero, por medio de la lógica, utilizar la lógica para que la aritmética quede, digamos, bien establecida, con conceptos perfectamente bien definidos. Aquí el problema del concepto es que no sabemos si sí o no. O sea, que algo esté bien definido es que seamos capaces de decir si sí tiene o no tiene una propiedad. Y en este caso tenemos un problema, porque si tiene la propiedad, entonces no la tiene, y si no tiene la propiedad, entonces tiene la propiedad. Y acuérdense que tenemos el principio del tercero excluido, que nos dice que eso no puede pasar. Entonces, bueno, está Frege haciendo esto, pero al mismo tiempo, mientras Frege está haciendo eso, digamos, un poquito de años antes, de eso, unos cuantos años antes, está Cantor más o menos con la misma preocupación. ¿Por qué toda esta gente tiene, o sea, y no solamente eran Frege y Cantor, o sea, eran Frege, Cantor, Brouwer, Russell, ¿por qué todos estos matemáticos traen esta preocupación? Un poquito más adelante, Hilbert. ¿Por qué? Y llega hasta Gödel. ¿Por qué estos matemáticos tienen esta preocupación? De nuevo, porque las matemáticas, uno espera de las matemáticas precisión, ¿no? Entonces es como muy desalentador no tener precisión y en particular no tener conceptos precisos. Y estos conceptos con los que llega el análisis, los conceptos que se manejan en cálculo, en análisis matemático, en variable compleja, pues llegan completamente, digamos, en bruto, ¿no? sin saber cómo manejarlos. Entonces Cantor también está preocupado, igual que Frege está preocupado por la falta de precisión en la definición de conceptos, y él está intentando hacer su propia fundamentación. Y en ese camino, mientras Cantor está haciendo esa fundamentación al mismo, digamos, no de la misma manera, pero en el mismo espíritu que Frege, escribe la que es su primera obra famosa, que se llama Sobre la propiedad de la colección de todos los números algebraicos, reales. Si recuerdan, ya habíamos hablado de los números algebraicos, ¿no? Los números algebraicos son estos números reales que tienen la propiedad de ser la raíz de un polinomio o de polinomios con coeficientes en los enteros. Entonces, en este trabajo, Cantor lo que demuestra es que no existe una biyección entre los números algebraicos y los números trascendentes. Dicho en otras palabras, de manera más sencilla, ¿qué es lo que está probando Cantor? Cantor prueba que hay infinitos de diferentes tamaños. Cantor demuestra que hay infinitos que no se pueden biyectar con otros. O sea, que si yo tomo a cada elemento de este infinito y a cada elemento de este otro y los pongo en parejitas, uno con uno, resulta que de este lado tengo más que de este lado.
O sea, no hay una correspondencia biunívoca. Tenemos un infinito y otro infinito, que siempre se habían pensado que un infinito no podía más que tener el mismo tamaño, que son distintos en tamaño. Entonces, en este camino en el que Cantor está tratando de hacer eso, viene algo que es lo que unifica de alguna manera este proceso de la lógica y este proceso de la matemática, que es la teoría de conjuntos. Y la teoría de conjuntos lo que nos da es un lenguaje que homologa de cierta manera ambas cosas, establece un dominio de discurso para que la matemática pueda, a través de la lógica, definir estos conceptos de manera más precisa. Ahorita en la segunda parte, le voy a cortar por razones de tiempo, pero en la segunda parte de la clase vemos un poco de esta cosa de la numerabilidad y de cómo es que hay infinitos más grandes que otros. Ahorita nos vemos.